que será que porque tiene características de asiático, él cree que debe darle pata a todo el mundo. Entonces será una locura que hay con ese señor en su cabeza. ¿O es que no le llega la información al presidente? No sabemos. Ahora, acuérdate que Ángel pues es una persona de la vicepresidenta y esa gente no se tocan. Sí, pero que la vicepresidenta se debe al presidente de la República, bueno, indistintamente bueno, y el presidente ella que fue tiene... elegida como el presidente y ella que manda en ese sector, Bueno, ella es la que toma decisiones ahí. Yo creo que el que toma la decisión en este país, en el país y en las instituciones públicas, primero el presidente de la República. La vicepresidenta es tal como dice su nombre, vicepresidenta. Pero no es así, Víctor, tú sabes que no es así. Bueno, o sea, tú en el fondo sabes que no es así, Víctor. Bueno, no sé en el fondo, pero yo sé que el que toma la decisión es aquí el presidente de la República. Yo no creo que sea así, ¿no? Pero para eso está un experto quien va a compartir con nosotros. Y un conocedor del tema. Exacto. Así que está con nosotros el doctor Máximo Calzado. Máximo Calzado Reyes, ¿verdad? Porque él también es hijo de una mujer. Correcto, correcto. Claro. Y peleo por ese apellido. Hay que pelear, hay que pelear. 9 meses en la barriga. Entonces, Víctor dice que yo defiendo mucho a la gente de la Fuerza del Pueblo porque yo soy Fernández, tengo que defender a Fernández. Pero que yo sabía que por ahí venía el asunto. Mi segundo apellido es Fernández, tengo que defenderlo. Claro. Bienvenido, doctora, este es su programa Gracias, Conexión. Víctor, gracias, David, por darme la oportunidad de compartir en este espacio tan visto y escuchado por muchas personas, de compartir un tema tan interesante como es el tema de el incumplimiento de un contrato por parte del ministro de Educación, Ángel Hernández. ¿Y en qué consiste ese incumplimiento? Bueno, fíjate, tenemos que remontarnos para poner en contexto a la audiencia, ustedes también, al año 2012. Resulta que la ley 6697 establece que cuando los técnicos se evalúan, hay un porcentaje de aumento que hay que hacerle en función a la preparación, en función al tiempo y en función al salario. Entonces, en el 2012, aproximadamente 4.000 técnicos se evaluaron. De esos 4.000 pasaron 3.000. Pero no hubo forma de que los diferentes ministros que pasaron por el Ministerio de Educación le hicieran el aumento. Okay. Entonces ellos, ¿qué hicieron? En el año 2002, en el año 2015, ellos accionaron ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo ordenó al ministerio que le pagara ese dinero a los técnicos, ese aumento. Y el Ministerio de Educación recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 415-2016 estableciendo que el ministerio tenía que pagarle en principio a esos 120 técnicos que accionaron. Pero además el Tribunal Constitucional dijo que todos los técnicos que se habían evaluado en igualdad de condiciones y habían pasado, le tocaba el aumento. Entonces ahí entramos nosotros, de 3.000 y pico de técnicos, nosotros estamos representando aproximadamente el 60%, casi 1.600 técnicos. Pero eso tiene que ver, bueno, él tiene que ver como ministro de Educación, pero ¿no habrá alguien detrás de eso que esté entorpedeando realmente esa situación? Bueno, fíjate, entonces después de mucha lucha y nosotros acudir a la unidad de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, logramos que en mayo, después de 6 audiencias, logramos que en mayo el ex ministro Roberto Fulcar firmara un convenio, un contrato con nosotros, diciendo que eran 1.800 millones en ese entonces. Pero llegamos a un acuerdo con anuencia de los técnicos, obviamente, que son nuestros representados, y nosotros decimos, mira, el ministro nos está ofreciendo un 55% de 1.800 millones. Eso hace aproximadamente 900 millones. Vamos a aceptar este monto y vamos a firmar el convenio. Firmamos el convenio el 23 de mayo del 2022 y el ministro se comprometió a pagar una parte en junio y otra parte en enero de este año. Y de ese porcentaje, en el contrato establece que el 5% de ese monto nos iban a pagar nosotros los abogados. Bueno, perfecto. Eso, inclusive esa decisión, ese contrato está incorporado en una resolución del Tribunal Constitucional, de la Unidad de Ejecución de Sentencia. ¿Qué pasa? Que en julio del año pasado destituyen al ministro Fulcar, nos reunimos con el actual ministro y le dice, mira, yo no tengo esa cantidad para pagarle, como hay continuidad de Estado y hay seguridad jurídica, nosotros debemos honrar este compromiso, porque hay un contrato de por medio, ¿verdad? Eso dice Ángel Hernández. Dijo en el momento. Le dijo a ustedes. Dijo en el momento. Bueno, entonces dice, mira, nosotros vamos a pagar el año que viene, ahora si hay dinero, si entra dinero o queda dinero en apropiación, nosotros pagaremos en diciembre, efectivamente. En diciembre, el 28 y el 29, él anunció que iba a pagarle a los técnicos. Aproximadamente pagó 900 millones. Y nosotros, como hay un contrato, sí, ¿verdad?, que dice primero el 55% de los técnicos y a nosotros el 5% de ese 55%, estamos contentos. Claro. Pero como estábamos en diciembre, le dimos un chance como hasta febrero para ver qué pasaba. Nada de llamar a los abogados, le mandamos un acto de alguacil
para ponerlo en mora, para que ejecutara y nada. Y resulta que después escuchamos que él dice, por voces de tercero, que él no nos va a pagar a nosotros, porque nosotros tenemos un contrato con los técnicos. Por ese contrato con los técnicos de un 3% es independiente, porque aquí dice, firmado por el ministro, que es un 5% a nosotros de ese 55%. Entonces nosotros no nos deja más remedio el ministro, lamentablemente, que demandar al ministro en su patrimonio, demandar al Estado. ¿Al ministro o al ministerio? Al Estado, al Ministerio de Educación y al ministro también en su patrimonio. ¿Por qué? Porque él es el ministro. Entonces, con su accionar, él ha causado un daño, una lesión y ha violentado, primero, el principio de seguridad jurídica. Segundo, el derecho su propia palabra. Segundo, el derecho, pero vamos a suponer que su palabra no valga. Primero, ha incumplido un contrato que firmó el Ministerio de Educación. Y no importa que haya sido Fulcal o quien lo haya firmado, hay continuidad de Estado. Exacto. Además, hay seguridad jurídica. Pero además de eso, hay una sentencia del tribunal. Y hay dinero en educación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de por medio. Pero además, esto fue homologado por una resolución de la Unidad de Ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional. Y además de eso, hay una violación al derecho al trabajo de nosotros los abogados y nuestra dignidad. Y el derecho también a mantener nuestra familia, porque nosotros también somos dominicanos y tenemos padre familia, que pagamos impuestos y tenemos derecho a comer. Entonces nosotros... Y ya hicieron un trabajo por esos técnicos representándolo, porque si no hubiesen hecho ese trabajo, no le pagan esos 900 millones. No le pagan los ¿cierto? Técnicos. Entonces nosotros nos preocupa esta situación, porque los funcionarios de este país, históricamente, se endiosan cuando llegan a los puestos. Ellos al principio, al momento de juramentarlo, dicen que juran defender la Constitución y las leyes, pero después se olvidan de eso. Entonces es lamentable que aquí los funcionarios, históricamente todos, se creen dioses, son dioses del Olimpo, son ley, batuta y Constitución, porque no hay forma, solamente por un capricho del que dice que no va a pagar. O sea, el ministro actualmente, Ángel Hernández, está diciendo que no va a pagar. De manera olímpica él ha dicho que no va a pagar, porque él es dueño del país, él es dueño del ministerio, además es dueño de esos cuartos que nosotros pagamos de impuestos. Él dice que no va a pagar. Entonces eso va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a demandar al Estado, lo vamos a demandar a él en su patrimonio, vamos a demandar al ministerio y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para cobrar. Entonces nosotros hacemos un llamado al presidente de la República. Señor presidente, Luis Abinader, ¿cómo es posible que un funcionario suyo, si usted en campaña usted decía que aquí en este país solamente había que cumplir la Constitución y las leyes, ¿cómo es posible que un ministro suyo esté desacatando decisiones, un contrato firmado por el propio ministerio y una decisión del Tribunal Constitucional? Esto es inaudito. Entonces, señor presidente, con una llamada usted puede resolver esta situación, pero hay una gravedad en este asunto. Y pero la educación tiene dinero para pagar, porque el año pasado, yo recuerdo que el año pasado, más de 280 mil millones. ¿Y a cuánto equivale ese 5% que le adeudan? 45 o 50 millones, Víctor. Eso da vergüenza. O sea, por una tontería causándole un ruido a una gestión brillante, transparente, un hombre que se ha ocupado, un presidente que se ha ocupado de hacer que la justicia se cumpla en este país. Entonces, presidente, ponga atención a este señor, porque no es justo que un grupo de profesionales que han hecho su trabajo ya y que tienen ganancia de causa le estén violentando su derecho a un cobro justo. Que hay un contrato firmado por el ministerio. Entonces, da pena, por ejemplo, que el ministro esté hablando de que los profesores son malos, que los técnicos son malos. Que no sirven. Está hablando también de implementar la enseñanza de la Constitución. Entonces, ¿con qué cara el ministro le puede hablar a un estudiante de cumplir la Constitución cuando él es el primero que la incumple y la viola? Porque el artículo 6 dice que la Constitución, la eficacia vertical de la Constitución establece, el artículo 6, que la Constitución vincula a todos los funcionarios públicos y a todas las personas. Entonces, él está violentando la Constitución. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver? ¿Cómo puede el Ministerio de Educación modificar el currículo educativo para impartir la enseñanza de la educación en las escuelas públicas cuando un niño está mirando que el ministro incumple con un contrato? No hay calidad moral. No hay calidad moral. Entonces, esto es un soberano disparate. Lamentablemente es así. ¿Y qué acciones, doctor, ustedes piensan tomar, aparte del Mediatur en los medios de comunicación? O sea, aparte del Mediatur, de la acusación que le van a hacer, la demanda que le van a hacer tanto al ministro, al Estado Dominicano y al patrimonio del ministro, ¿qué otras medidas ustedes nosotros, como abogados piensan hacer? Acudimos a la prensa, a los medios de comunicación, tanto televisivos como redes sociales, y agradecemos a ustedes la oportunidad que nos dan para presentar aquí este problema que tenemos. Y como ya dije, la demanda y un Mediatur por todos los medios de comunicación hasta que esto llegue a oído del presidente o de la vicepresidenta. El presidente ve este programa. Bueno, a él le llega David, este programa. No solo que lo vea, que ejecute, porque el presidente con una llamada puede resolver esta situación. Claro que sí. Y lo lamentable no es eso, lo lamentable es que si llega esa condena
esa indemnización que tiene que pagar el Estado es con lo que tú y yo pagamos de impuestos, Víctor. Sí, claro, Debe ser con claro. el patrimonio. ¿Tú entiendes? Entonces, Con el patrimonio público que se paga. Nosotros no estamos contentos. Esta es la única opción que nos da el ministro, porque nosotros no somos dominicanos, independientemente de no nos gustaría que condenen al Estado, porque ese dinero se va a pagar con los fondos públicos. ¿Me entiendes? Pero obviamente nosotros tenemos que comer y no tenemos otra opción, porque el ministro de manera olímpica, de manera arbitraria, prepotente y atropellante, se niega a cumplir lo estipulado en un contrato. Máximo, hay una pregunta, ¿y no han buscado ustedes un mediador entre esta situación? ¿No han acudido, no han solicitado una cita con el presidente, con algún funcionario adicional, que el Ministerio Administrativo, el ministro de la Presidencia, que pueda mediar? Porque cuando viene a ver, puede ser que el ministro no, como tú dices, tenga porque él es Miyagi, como dicen. No. Porque yo digo que es un hombre que viene a dar algo tan simple, Víctor. Uno de las promesas de campaña del presidente, él decía que solamente había que cumplir la Constitución y las leyes. Tan simple. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario de tercera o de primera categoría, la categoría que quiera, es de primera línea? El ministro de Educación es de primera línea. Es la cartera que maneja más recursos. Sí, que de manera olímpica diga que no va a cumplir con lo estipulado en un contrato, violando la Constitución y las leyes, violando la seguridad jurídica, violando el derecho al trabajo que tenemos otros abogados, impidiendo que nosotros podamos mantener nuestra familia y también violando nuestra dignidad. Máximo, pero la pregunta es, ¿se han acercado ustedes, han recurrido a buscar un mediador? Porque siempre en los casos, cuando es así, y más un caso de impacto social, David, ¿verdad? Porque ¿cuántos abogados ya trabajaron en ese tema? ¿Cuántas familias están impactadas negativamente? Puede ser que ustedes soliciten una audiencia a la presidencia y le pongan la debida atención, porque es un caso, te voy a ser honesto, que es sensible para el presidente. El tema educación para el presidente de la República es tan sensible al nivel tal que el presidente de su salario, no sé si ustedes tienen el dato, destina en donación todo su salario y lo distribuye en todas las diferentes instituciones que el presidente tiene sensibilidad. Y especialmente en educación hay casi un 34% del salario del presidente que él lo dona. Pero también lo del presidente son 400,000 pesos. ¿No? Sí, pero lo que te estoy diciendo... Son bagatelas pero te estoy diciendo que Máximo, es posible que si el presidente esto le llega a Máximo, que ustedes arreglen más... Víctor, mira, nosotros hemos hecho publicaciones en los periódicos en Twitter, le hemos tagueado este tema. Le han escrito al presidente, a la vicepresidenta, a Raquel Albaje, a Ignacio Paliza, a Joel Santana, a todo el mundo. Y se han hecho de la vista gorda. A la doctora Milagro Tipo, porque ellos lo ven, señores. Esto está en todos los medios de comunicación. Y más en este medio que yo sé que... Mira, yo tengo una columna en el periódico El Caribe y se publica todos los lunes ahí. Yo tengo desde el 2016 publicando artículos como... O sea, desde el 2016 está todavía... Este problema viene arrastrando desde el 12. Pero se le pagó, este ministro le pagó a los técnicos... le pagó a lo que él está incumpliendo el pago de los honorarios, el 5% que le corresponde a esos abogados que ya trabajaron. Entonces, Víctor, oye, como el tema. Víctor, nosotros le mandamos un acto de alguacil en febrero al ministro. Nosotros no queremos estar haciendo todo esto, esta denuncia, porque eso le hace daño al país, a la seguridad jurídica. Y primero, nosotros somos dominicanos, pero no nos dejan otra opción, porque el problema está que hay que cumplir con los pactos. Está en su derecho de exigir eso. Y entonces, si nosotros queremos mejorar la institucionalidad, vamos a cumplir con esto, que estos disparos. Entonces, ya nosotros no tenemos otra forma. Nosotros en los próximos días vamos a depositar la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para demandar al Estado, al ministro del Ministerio de Educación, porque no nos dejan otra opción. Fíjense que pagaron ¿cuándo? Pagaron en diciembre y nosotros le hemos dado demasiado larga. 7 meses prácticamente. 7 meses. En febrero le mandamos esperando. Inclusive, nosotros solicitamos, oiga eso, a través de la Oficina de Libre Acceso, al ministro que nos informara cuánto fue que pagó en diciembre y en eso no han dado. O sea, que hay una violación. Ni siquiera esa información. Han violado la ley 200-04 del libre acceso a la información pública. O sea, que hay un incumplimiento total. ¿Por qué? Porque este funcionario se ha endiosado y él cree que es el dueño del país. Y él no sabe que los cargos son públicos. Y en la vida todo pasa, pero además es lamentable porque un señor que viene del sector privado y el sector educativo es rector de una universidad. Eso es lamentable. Sí. Que él tenga esa actitud arrogante, prepotente y atropellante. Pero si él no quiere obtemperar, entonces nosotros, como última opción, es esto que estamos haciendo. Que no le hace. Entonces, este ministro, con su accionar, le está haciendo un flaco servicio al presidente de la República. Y el presidente que piensa reelegirse hasta el momento. Digo, él no ha dicho que va, pero la gente que está detrás de él quiere que él vaya. Entonces esto le podría, este ruido negativo le podría hacer mucho daño. Pero ¿cómo nosotros podemos mejorar la calidad
de la institucionalidad si los propios funcionarios, en principio, son los que están cometiendo muchísimas diabluras y muchísimas tropelías? Entonces, no generalice. Di este ministro, porque lo que el tema es. Bueno, escúchame, Víctor. Sí. El Estado dominicano es mala paga por naturaleza. No, escúchame. El Estado dominicano. Víctor, si tú doctor, mire qué pasa. Mire qué pasa. Este dato, Víctor. Sí. El tema de las expropiaciones. Hay gente que tiene 50 años que le han expropiado su terreno y el Estado no paga. Sí, pero esos son procesos que tienen un curso. No. ¿Entiendes? Se supone que si tú me vas a expropiar un terreno a mí para hacer una avenida, por ejemplo, la línea del metro 10, tú tienes ese presupuesto que poner. Que tener ese dinero para pagar. Hay personas que tienen hasta 50 años. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional hace un par de años dictó una sentencia de viejito que tenía 90 años. La gente del Botánico no han cobrado. Esperando. ¿Cómo es posible? Sí. Entonces, el Estado ha sido incumplidor. Es mala paga por naturaleza. Sí, ha sido incumplidor. Pero nosotros estamos en un Estado social y democrático de derecho. Eso es así. Entonces, ¿cómo es posible que estamos pregonando una cosa, queremos y hablar, y entonces, cuando estamos en campaña, hablamos de institucionalidad, hablamos de transparencia y hablamos de todo? Sin embargo, cuando nos montamos ahí, entonces no hacemos la vista. Entonces, es lamentable que nosotros tengamos que llegar a esta situación. Pero el ministro no es político, ¿eh? Gracias a Dios que no es político. Gracias a Dios. Al parecer no es político, porque tú sabes que bueno, el político pero por lo menos te resuelves alguna cosita. No, pero él es dominicano. Ah, bueno, eso sí. Él es dominicano, nosotros somos dominicanos también. Aunque muchos creen que no, que él viene. Y a él lo designaron ahí. Él está haciendo una competencia delegada que le ha asignado el presidente. Claro. Y el presidente fue elegido por nosotros. Por el pueblo, eso es así. Entonces el pueblo es soberano. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario que se debe al pueblo quiere elegirse como un dios del Olimpo? Vamos a hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, porque realmente esta es una situación como tantas otras que hay en el caso de educación, pero específicamente esta, al presidente no le conviene de ninguna manera que esto se convierta en un ruido, sobre todo ahora cuando la gente cree que él va a lanzar su precandidatura o su candidatura a la reelección. Entonces, yo creo que el señor presidente, su equipo, sus asesores deben sentarse y hacerle un llamado inmediatamente a usted como jefe máximo de la nación, hacerle un llamado al doctor Ángel Hernández para que realmente resuelva esta situación. Porque entendemos de que está afectando no una sola persona que ustedes ven aquí, está afectando a muchas familias. Claro. Y las familias son las que tienen decisiones para que un presidente siga o no siga aquí en el país. Así que, señor presidente, usted tiene la sartén por el mango para resolver esta situación. Calzado, pues realmente nosotros estamos aquí a la disposición y abierto. Y también del ministro también. Bueno, el derecho a réplica siempre lo vamos a dejar abierto. Pero el ministro no va a ningún medio, no va a ningún medio, pero tiene gente que puede esto es sencillo. No se trata de derecho a réplica, hay un contrato, aquí hay continuidad de Estado. Sí. Y si nosotros estamos apostando a la seguridad jurídica y a la institucionalidad, lo que hay que cumplir. Si tú haces un contrato para alquilar una casa, ¿qué tú tienes que hacer cuando llegue el fin de mes? Pagar tu alquiler. Punto. No hay que buscar más nada. Tan simple. Estos son ruidos innecesarios. Y nosotros agradecemos la oportunidad, Víctor y David, que ustedes nos dan de expresarnos en este medio. Así lo estamos haciendo en otro medio, porque no nos dejan otra opción. Nosotros no queremos estar en estos temas, pero lamentablemente, desde diciembre, hay 6 meses, casi 7 meses ya. O sea que nosotros hemos sido demasiado consecuentes y demasiado benevolentes, ¿verdad? Con el ministro y con el presidente y con el Estado. Pero ya nosotros tenemos que comer, nosotros tenemos que ir al súper todos los días y pagar factura eléctrica. Y está carito el súper. Estamos claros, como entonces nosotros tenemos familia y también tenemos compromisos con financiera y con los bancos, tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo nosotros honran su compromiso cuando no le honran? Exacto. Exactamente. ¿De qué? Porque nosotros somos abogados. ¿De qué vivimos? De lo que nos pagan nuestros clientes. Exacto. Entonces, en este caso, el ministerio, tan simple, tiene que pagar solamente con eso y ahí se acabó el tema. Pero un tema de voluntad política. Por eso nosotros hacemos un llamado también al ministro de la Presidencia, Joel Santana, a José Ignacio Paliza, a la doctora Milagro Ortiz Bosch, que tome carta. Joel Santo, a Raquel Albaje, a la vicepresidenta. Vamos a resolver esto. Señores, son 50 millones. Con una llamada, este problema se resuelve. Y como tú dices, David, esto es un ruido necesario porque estamos en campaña. Mira, yo te voy a hacer una diligencia. Yo me gusta que las cosas se resuelvan. Claro. Danos esta semana. Nosotros estamos a poner en contacto con un funcionario de importancia que el presidente
todo lo que ese funcionario le lleva, no es que es un mensajero, pero cuando una situación, yo sé que esto le va a llegar al presidente. Perfecto. Por cualquier vía, pero nos vamos a quedar con copia de esta situación y se la vamos a llegar a un amigo funcionario que yo sé que en breves días, tú vas a tener una respuesta de parte del presidente. Yo le voy a dejar esa copia ahí. Sí. Esa es la copia del acta de conciliación del Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un close a esto, close, por favor, para que el presidente... Director. Como sabemos que este medio también le da mucho seguimiento. Como es un presidente que escucha, ¿verdad? Claro, y que responde, y corrige los problemas. ¿Me entiendes? Entonces, presidente, hay que poner atención a esta firma de abogados que está haciendo una demanda justa de su trabajo ya hecho y los que requieren simplemente que se honre un contrato que se firmó en el pasado, pero que la continuidad del Estado debe ejecutar este pago. Es un llamado a usted, presidente, porque ya que el ministro de Educación no hace causa común con esta gestión de gobierno, aparentemente, entonces le llamamos a usted para que nos ayude con esto. Eso esperamos, que se solucione este problema. Gracias, doctor Máximo Calzado, por compartir con nosotros estas informaciones interesantes y como decíamos ahorita, abierto estamos. Gracias a ustedes, David, Víctor, por la oportunidad. Entonces nosotros le mantenemos en contacto. Claro. Le mantenemos informado de el desenlace de esto. Ojalá que nosotros la próxima semana podamos venir aquí, ¿verdad?, a dar la buena noticia. El ministro Ángel Hernández resolvió. El presidente va a resolver. El presidente. El presidente. Ojalá que así sea. Va a resolver eso. Ojalá que así sea, pero el presidente resuelve. Si él tuviera intención de resolver, ya lo hubiera resuelto. Bueno, Raquel, atención, Raquel, que es un pupilo suyo, Dale ese hombre. Llámelo para que resuelva esa situación.